la idea hoy es hablar de medicina ambiental con foco en radiación para complementar un poco el tema de los químicos tóxicos que nosotros tratamos en la cuenta. Y bueno, les decía que antes de ir a las informaciones más específicas sobre qué hacer para reducir tal vez nuestra exposición, la idea es dar un poco de contexto sobre qué es la medicina ambiental y cuál es la visión de salud de Janina, justamente para tener un contexto y una visión general antes de adentrarnos en los tips, si se quiere, más específicos, para que justamente no nos resulten abrumadores y confusos, que es a veces lo que pasa, ¿no? Como que uno se concentra en lo particular, en qué es tóxico, qué no, y sin un contexto, ni una base, ni una visión más general, bueno, tal vez la información muchas veces, en vez de ayudar, es como que nos confunde, nos abruma o la negamos. Así que, Yani, Exacto. si querés comentar qué es la medicina ambiental, qué aporta, cuál es tu visión, aquí estamos para escucharte. Ok, perfecto. Bueno, gracias Marina. Si se entrecorta, me avisás y bueno, y lo programamos. En primer lugar, muchas gracias por el espacio. Agradezco, eh, primero celebro y admiro el recorrido de Elena y del compromiso de ustedes dos para poner a disposición algo de tanto valor y que podamos compartir este espacio con la comunidad Elena que ya tiene años transitando juntos. Eh, digamos, la medicina ambiental, como siempre cuento, se mete adentro de mi consultorio, no es algo que fue por búsqueda propia, por así decirlo. Yo soy médica egresada en la UNR, en la Universidad de Rosario, Santa Fe, eh, y, y mi perfil profesional siempre estuvo determinado por mi recorrido personal. Y fue, digamos, que apenas me recibí y empecé con la residencia, no encontré mi espacio y mi lugar en el sistema tradicional y ahí empecé la búsqueda que, digamos, esa búsqueda de coherencia entre lo que pensaba y hacía, ¿no? Que hoy es un gran tema, hay como bastante desencuentro entre lo que somos a nivel personal y la expresión profesional. Es uno de los grandes desafíos en la actualidad. Y bueno, empecé a formarme en medicina integrativa funcional, en psiconeuroinmunoendocrinología y empecé con consultorio privado, trabajando súper bien, aprendiendo muchísimo con las personas que me elegían para acompañar su recorrido en salud. Y bueno, y no tardó en meterse el ambiente, ¿no? En el recorrido. Y bueno, tuve la posibilidad de irme a formar afuera en medicina ambiental y cuando me encuentro con la formación de medicina ambiental, empiezo a notar las falencias formativas o la ausencia de formación en todo el aspecto biofísico de nuestra existencia. Eh, Nosotros venimos de un paradigma muy materialista en donde todo se basa en bioquímica y biología, eh, y no se nos formó para poder identificar la arista biofísica, por así decirlo, de nuestra salud. Entonces, al empezar a hablar de información ambiental, de características físicas, de características electromagnéticas, eh, ahí es donde me encontré en un abismo entre un paradigma y el otro, ¿no? Entonces me formé en geoexperto ambiental y en consultora en electrosmog para recibir esa formación desde la biofísica, que no había lugar, digamos, dentro de las formaciones en salud. Pero lo que terminó de hacerme comprender y abrazar la importancia de trabajar desde la arista biofísica en salud es la biología cuántica, eh, que de alguna manera explica y hace la unión entre el primer episodio que ocurre a nivel de nuestra existencia, que es de características energéticas, de características electromagnéticas, que luego se traduce en bioquímica y es la que nosotros podemos encontrar en los laboratorios, en los análisis, y que luego se traduce en biología, en tejidos, en movimiento de partículas y en movimiento celular o respuesta celular. Entonces,
la medicina ambiental, o al menos el abordaje o el recorrido o mi punto de vista de salud, no es que cambiamos de figurita o que estamos buscando un enemigo afuera, sino todo lo contrario. Nosotros de la medicina ambiental, de la medicina integrativa, de la medicina de origen, entendemos que nuestra individualidad, nuestra especie, tiene todo para poder ir resolviendo ese intercambio que va teniendo con el medio ambiente. Lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestros hábitos, desde nuestras acciones y decisiones, es no obstaculizar ese proceso. Entonces, es ahí donde ingresa la importancia de nuestras decisiones en alimentación, en descanso, en ritmo circadiano, en movimiento, en emociones, en salud vincular y claramente en esas decisiones y acciones que tenemos que empezar a filtrar del ambiente porque fue algo que se ha modificado mucho en los últimos años. Entonces, para dejar en claro y en resumen, la medicina ambiental lo que hace es venir a traer más información para que nosotros podamos construir un proceso en salud y no obstaculizar la biología nuestra en intercambio continuo y en evolución de conciencia, ¿no? Claro, o sea, eh, lo que tomo un poco de ahí para unirlo con lo que decíamos al principio, eh, es que no solo como que seríamos química, sino también hay toda una parte de energía que históricamente quedó relegada y ahora está resurgiendo, o se le está prestando más atención. Eh, y dentro de eso mencionaste el electro-smog, porque bueno, muchas veces nosotros hablamos de químicos tóxicos Se y escucha eso, muy entrecortado, al menos. bueno, eh, entonces te hago la pregunta más cortita. Electrosmog. Mencionaste el electrosmog. Sí, ¿Qué sería eso? ¿Eso es contaminación electromagnética? ¿Y bien, sí, cómo exacto. nos afecta? Yo no sé si a todos se les escucha entrecortado, pero digamos, la pregunta es qué son las radiaciones electromagnéticas y cómo esto afecta en nuestra Ujú. salud. Eh, Antes de hablar de contaminación electromagnética, a mí lo que me gustaría es como que podamos identificar nuestra arista, nuestro cuerpo electromagnético. Porque no, yo no voy a poder identificar nada afuera que no identifique o que no pueda observar en mí. Nosotros tenemos un campo electromagnético que muchas veces lo constatamos, lo percibimos. Eh, un claro ejemplo es cuando en el recorrido de la medicina tradicional hacemos un electrocardiograma o un encefalograma, que lo que nos están de alguna manera informando es la actividad eléctrica de estos diferentes tejidos. Cuando nosotros sentimos una emoción, cuando nosotros entramos a un lugar y nos damos cuenta de cómo está a nivel emocional o energético, eso también habla de nuestra sensibilidad, de nuestro campo electromagnético. Y a la vez, que esto claramente me abrió la puerta a la interpretación biofísica y la biología cuántica, es que nuestro recorrido en salud tiene mucho que ver eh, con este intercambio con el propio campo electromagnético de esta Tierra, este planeta en donde transcurre nuestra vida en 3D, de este plano material. Nosotros estamos todo el tiempo en intercambio constante de características electro y magnéticas. Tenemos una Tierra que posee un campo magnético que nos retroalimenta y que lo necesitamos para nuestra nutrición y para nuestra expresión vital, como así también la fuente, como es el sol, como son las caídas de aguas naturales, como son los movimientos de cargas iónicas de los vientos. Eh, estamos preparados para tener intercambio de características electromagnéticas. Tenemos un campo electromagnético propio y no solo que lo tenemos, sino que necesita de esa retroalimentación con el propio campo electromagnético de la Tierra, del planeta donde vivimos. Entonces, identificando que tenemos una arista electromagnética
que la tenemos que estar nutriendo todo el tiempo, es que podemos empezar a identificar que estos campos electromagnéticos de origen natural, la mayoría suman a nuestra salud, pero mucho más pueden hablar los geobiólogos o los arquitectos o los ingenieros, que, digamos, ancestralmente, donde se ubicaba los asentamientos, las aldeas, las poblaciones, se tenía en cuenta también la información electromagnética propia de la Tierra, que en la interacción con el ser humano no era positiva, como es el entrecruzamiento de las líneas de Harman y Curry, que es propio, digamos, del planeta, como también las venas de agua, que son, por así decirlo, accidentes o información natural, pero que si estamos en interacción crónica y continua no va a sumar a nuestra salud. Entonces, desde ahí es que se empieza a observar que la interacción también es con los campos electromagnéticos artificiales, los creados por el hombre, que desde 1800 en adelante fue creciendo su presencia en nuestros ambientes exponencialmente, ¿no? Entonces, incorporando que tenemos esta lista electromagnética, empezamos como a tenerlos en cuenta, ¿no? Estos campos electromagnéticos artificiales creados por el hombre se clasifican, o sea, están dentro de un espectro que, para decirlo en forma clara y sencilla, a nivel central de ese espectro electromagnético estaría la luz visible, la que nosotros podemos percibir por nuestro sentido de la vista, y luego se divide en campos electromagnéticos o información electromagnética ionizante y no ionizante. Y eso tiene que ver con sus características de longitud de onda, de frecuencia y demás. Esa gran clasificación se hizo porque se identificó que las ionizantes, como son los rayos X, los rayos gamma, ciertos rayos cósmicos, tenían la propiedad de romper enlaces covalentes a nivel químico. Y a la vez se comprobó que tiene daño directo en el ADN. Esos son los ionizantes. Pero luego está la otra parte, el otro extremo de este espectro electromagnético, que son las no ionizantes. Que las no ionizantes, por no tener un efecto directo en la ruptura de los enlaces y por no tener un daño directo en el ADN, es como que se dejó o se relegó en, digamos, su implicancia en salud o su implicancia, digamos, a nivel del uso crónico y desmedido en salud. Pero eso, a partir de los años 1940 sí se empezó a investigar, y esto es gracias a la Unión Soviética, que empezó a ver el impacto en salud que había en sus soldados, el efecto en salud de las microondas que se utilizaban, digamos, para las guerras. De 1940 en adelante son muchísimos los equipos de investigación que empezaron a evidenciar de los efectos indirectos que tenía la exposición a los campos electromagnéticos no ionizantes. Estos campos electromagnéticos no ionizantes, que como decía, empezaron a incrementar su presencia en 1800 en adelante, a la vez se dividen en de muy baja frecuencia, que es, digamos, todo lo que es alimentado por corriente alterna en nuestros hogares. Luego tenemos de baja frecuencia, que ahí ya estaría el tendido, digamos, eléctrico, tanto de baja, intermedia y de alta tensión. Luego pasamos por las radiofrecuencias, que ahí estaría la telefonía inalámbrica, los radares, y, digamos, terminando en microonda, que ahí tenemos todo lo que es Bluetooth, lo que encontramos como Wi-Fi, 5G, 6G y demás. Esta información se empieza a evidenciar el impacto que tenía, digamos, en salud, sobre todo cuando digamos, el uso es crónico, desmedido y, digamos, exponencialmente. Entonces, desde ahí es que es una información que nosotros tenemos que tener en cuenta para o sea, con el mismo principio que tenemos la alimentación, el descanso
la información de características químicas o, digamos, el movimiento. O sea, tenemos que, el primer eslabón de esta higiene electromagnética o de esta convivencia es el buen uso de todos esos dispositivos para reducir de alguna manera en nuestros espacios, en nuestros hogares, en nuestra familia, digamos, esa exposición crónica, porque estamos todos los días, digamos, y de diferentes fuentes intercambiando en nuestras 24 horas del día. Claro, me parece súper interesante. Por favor, díganme si se corta. Me parece, quiero rescatar esta distinción que haces entre radiación ionizante y no ionizante, porque, bueno, eso es Claro, ahí así, pero muchas veces se usa todavía, o sea, lees en muchos lugares eh, que se dice que, bueno, como los campos electromagnéticos, perfecto, me están escuchando bien, bueno, como los campos electromagnéticos no son ionizantes, no dañan el ADN, entonces no pasa nada, como que el claro, problema ahí es son las otras. donde se hizo, es donde hubo. Sí, digo, esta manera de pensar es totalmente ilógica, porque no porque la radiación ionizante sea dañina, que está claro que te rompe el ADN al medio, te produce un doble corte, no porque eso sea así, no significa que lo otro no tenga ningún efecto. Y sin embargo, usando esa lógica incorrecta, todavía yo veo hoy muchas veces que se justifica que la radiación no ionizante es totalmente inocua para nosotros. Eh, y bueno, no sé, tal vez podrías como especificar para llevarlo más a lo concreto, de qué tipo de efectos estamos hablando. O sea, eh, hay síntomas a corto plazo si yo estoy en un lugar como muy lleno de radiación, y también puede haber, digamos, impacto en la salud a largo plazo, o qué nos puede producir. No sé si me está escuchando bien. Yo te escucho un poco entrecortado, pero, o sea, tengo anotada la pregunta, así que vamos por ella. Y quiero retomar esto. La gran confusión fue por eso, Marina, es como que se expuso mucho toda la evidencia científica sobre el impacto en salud directo de las ionizantes, porque era, digamos, el efecto era lineal, era comprobable dentro del paradigma materialista, o sea, se podía ver esa ruptura del enlace a nivel químico, y también se podía ver ese daño en el ADN. En cambio, todo lo que se pudo empezar a evidenciar de lo no ionizante tenía que ver con efectos indirectos, con exposiciones crónicas, desmedidas, ¿no? y exponenciales. Eh, Vos me preguntás, o sea, la pregunta era si hay síntomas de la exposición aguda o crónica y demás. A ver, retomo al primer concepto que incorporamos. O sea, poseemos un campo electromagnético que está preparado y adaptado para intercambiar información con características eléctricas y magnéticas. Entonces, los síntomas en la exposición aguda van a depender muchísimo de la persona, de su estado, de su individualidad y de la exposición que tenga. O sea, no existe la linealidad y tampoco existe como única causa de explicar cualquier escenario que podamos percibir o que se pueda presentar de manera con signos, ¿no? Pero, a ver, existen personas que por tener dentro de su individualidad una mayor sensibilidad, sí pueden en exposiciones, digamos, un poco más masivas, como pueden ser, no sé, un cine, un shopping, un supermercado, sí pueden expresar malestar o, digamos, disgusto de estar en esos espacios. Y escenario aparte son aquellas individualidades que por tener en su estado, digamos, convivencia con otros escenarios inflamatorios, o sea, por estar otros de los sistemas también en desequilibrio, desarrollan una electrohipersensibilidad. Entonces estas personas sí en la exposición aguda ya empiezan con sus
digamos, con su percepción de signos y síntomas. Este diagnóstico de electrohipersensibilidad, esta situación clínica, tiene, digamos, su nombre desde los años 1991, gracias al doctor William Rea, que fue una de las primeras clínicas ambientales que está en Estados Unidos, en la ciudad de Dallas, que pudo ponerle nombre y que lo presentó, digamos, ante la comunidad médica como una situación clínica en donde estas personas, por una exposición aguda, muchas veces masiva, desarrollaban ciertos signos y síntomas. Entonces, es como, en modo de resumen, va a depender mucho de la individualidad, de su escenario biológico y de sus diferentes planos en salud para desarrollar signos y síntomas en lo agudo. Y si tenemos una exposición crónica y desmedida, siempre el que nos acompañe en salud tiene que estar atento, ¿no? A si estos síntomas se relacionan cuando yo estoy expuesto o no. Eh, es como que de ahí es donde te digo que la medicina ambiental viene a sumar como un aspecto más a considerar en encontrarle la explicación, no la causa, la explicación a lo que yo estoy percibiendo, porque todo en nuestra salud, como somos tan majestuosos y tan maravillosos y tan, o sea, como un milagro y un misterio, digamos, al unísono, nada es unicausal, sino que es la suma de causas que siempre están desarrollando ciertas percepciones, signos o síntomas, ¿no? Claro. Y vos, ¿Cuáles querés que te... Sí. vos hablás de la exposición aguda y la exposición, digamos, crónica que supongo tenemos hoy en día todos, ¿eso puede llegar a tener efectos sobre la salud a largo plazo? Digo, no es que tal vez yo no me doy cuenta ahora que me Se está me, afectando. se- eh, se- qué, qué lástima. Eh, Exposición crónica, digamos, puede tener algún efecto, o si yo no veo que me haga nada ahora, entonces, bueno, Bien, probablemente no me haga nada en futuro. Un poco, perdón, lo que pasa con los disruptores endocrinos, ¿no? Que también obviamente no, no van a explicar toda una situación, pero sí tienen un efecto y si yo me expongo a, como estamos expuestos en general, tal vez no vea nada en lo inmediato, pero bueno, me puede llegar a afectar la salud a largo plazo. ¿Esto también es así con los campos electromagnéticos? sí, por ahí signos y síntomas que se pueden presentar cuando estamos en una exposición crónica y desmedida y también está acompañado digamos, de otros escenarios con digamos, descendencia inflamatoria, por así decirlo, eh, es, digamos, la lista es muy amplia porque va a depender mucho de tu individualidad, o sea, de donde vos expreses tu adaptación con el ambiente. Entonces, te voy a nombrar los 10 principales más comunes, desde cefalea, contractura en la zona alta cervical, trapecio, tinnitus, bruxismos, mareos, todos que se relacionan, digamos, con ese tiempo mayor de exposición y que se reducen cuando digamos, cuando la exposición también se reduce, como que hay una relación ahí a tener en cuenta. Hay mucha gente que lo expresa en piel, hay mucha gente que lo expresa en disbiosis de su microbiota, digamos, también pues hipersensibilidad, eh, ciertos problemas en, digamos, en la, en manos y pies, digamos, con pérdida de sensibilidad, por así decirlo, cuando estoy, digamos, expuesto gran cantidades de horas, pero es como que o sea, te estoy nombrando los más comunes, pero todos van a depender de esa individualidad y dónde expresa lo que nosotros llamamos en medicina ambiental como su huella, su eslabón, digamos, de adaptación. Eh, o sea, te puedo hablar de mi ejemplo personal.
cuando yo estaba muchas horas en consultorio expuesta, digamos, a grandes fuentes sin identificarlas, que fue, digamos, como que con el tiempo mirando para atrás, yo lo que tenía era como una pérdida de sensibilidad en las manos, que se recuperaba cuando hacía contacto a tierra, que se recuperaba cuando, digamos, salía digamos, a la superficie, digamos, ambiental exterior. Y otra de las cuestiones era la carga electrostática de mi cuerpo, o sea, a todo el mundo le llamaba la atención como yo iba, digamos, teniendo como descargas al contacto con personas o con materiales. Pero yo creo que es uno de los recursos principales es el autoconocimiento. Entonces, si yo empiezo a percibir qué me pasa a mí cuando yo estoy expuesta muchas horas durante mucho tiempo y sin descanso y sin, digamos, tomar contacto con el afuera, si hay algo que aparece y que se relaciona, bueno, ahí estar atento y llevarlo a mi consulta de salud para poder acompañarlo, ¿no? ¿Y qué pasa con los bebés y los niños? Viste que todo lo que es exposición a químicos tóxicos, bueno, se considera que son más sensibles, eh, porque bueno, o sea, como que en proporción a su peso ingresan más tóxicos a su cuerpo y están en desarrollo. ¿Son también más sensibles a estos campos electromagnéticos o no? Te voy a escribir la pregunta acá. Ahí, porque no sé si me escuchaste. Yo te escucho todo entrecortado. Bien. Bueno, dentro de la bebé, si los bebés y los niños son más sensibles a la exposición electromagnética. Dentro del abordaje en biofísica y en biología cuántica hay como una triada que nosotros tenemos muy en cuenta, como tres pilares fundamentales que tienen que estar en equilibrio. Uno son los campos electromagnéticos y el contacto con ellos, tanto los artificiales como los naturales. O sea, eso es súper importante aclararlo. El otro pilar fundamental es la luz natural, el contacto o la ausencia. Y el tercer pilar es el agua corporal. ¿Por qué esta triada es tan importante? Porque, digamos, la comunicación celular es de características eléctricas, por así decirlo, la que traduce esa información que nosotros tomamos del ambiente electromagnética, ya sea del sol como del campo electromagnético, la que traduce esa información es la mitocondria, que es una organela dentro de la célula, que de alguna manera administra, produce y redistribuye la energía celular, va a depender de la calidad de agua corporal que nosotros tengamos, y esa calidad de agua va a depender de la exposición que nosotros tenemos a luz natural o la no exposición que tengamos a luz natural, y también la exposición a campos electromagnéticos naturales como la sobreexposición a campos electromagnéticos artificiales. Entonces, de esta triada tan importante para tener un equilibrio adaptativo de características biofísicas y que sea positivo para nuestra salud, me paso digamos, a que juntos pensemos si los bebés y los niños son más sensibles. Digamos, sabemos que tienen un mayor porcentaje de agua, entonces esto es donde más tenemos que cuidar y no obstaculizar la necesidad que se tiene de exposición a campos electromagnéticos naturales, a no sobreexposición de campos electromagnéticos artificiales, de exposición a luz natural y no exposición a luz artificial. Pero a la vez también desde el sentido común es una etapa evolutiva donde no solo hay que resguardarlo de la información electromagnética, sino de cualquier información que obstaculice el proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, es desde ahí que nosotros lo que tenemos que hacer es, digamos, el principal objetivo es no obstaculizar. Entonces, vamos a tratar de basarnos en esta tríada fundamental de exposición a luz natural, exposición a campos electromagnéticos, que esté articulada con ese porcentaje de agua y con esa presencia de agua, que, digamos, no solo se tiene que ver desde el lado de hidratación
o desde el lado de sustancia que sostiene, digamos, las células digamos, o que forma parte de los órganos, sino que el agua corporal, digamos, dentro de la biología cuántica ya se sabe, que tiene características fundamentales de transmisión de la información, de la transmisión de características eléctricas y también de la transmisión y de comunicación entre los diferentes tejidos. Entonces es desde ahí que nosotros tenemos que tratar de que no se obstaculice el proceso evolutivo y de crecimiento de los bebés y niños. Hay mucha evidencia científica y aparte en bebés y niños se agrega una información muy importante que tiene que ver que los dispositivos móviles tienen el componente de, digamos, tener una luz polarizada azul, que eso tiene efecto también a nivel del crecimiento y de la evolución de su sistema nervioso y de su sistema nervioso adaptativo. Entonces, digamos, es como otro nivel de alguna manera, resguardo que tenemos que hacer, digamos, de esta convivencia. Hay hay mucha evidencia científica, hay 2 páginas que después yo se las voy a compartir a ustedes para que se las puedan poner a disposición. Una de ellas es digamos, de Estados Unidos, de la doctora Debra Davis, que hace años que viene investigando, digamos, y poniendo énfasis en la necesidad de tener, digamos, información de la convivencia con los campos electromagnéticos, que tiene su página y hay un montón de manuales y un montón de, digamos, cartillas de fácil lectura para que puedan estar, digamos, en la actualidad de lo que se va descubriendo de los campos electromagnéticos en las infancias sobre todo, y luego también está la pediatra doctora Bacareza de Chile, que hizo también un manual de buen uso de la tecnología, que está en la página www.uxtr.org, que ellos también, digamos, están como a favor del uso responsable de la tecnología y son recursos que están buenísimos para que se pueda trabajar en familia y se pueda informar, digamos, a nivel de las escuelas o de los grupos de pertenencia de las infancias, ¿no? Y en este sentido, ¿querés compartir algunos tips, si se quieren, por llamarlos Sí. así, o sugerencias para cuidarnos de los campos electromagnéticos? Bueno, yo te escucho entrecortada, pero la, la buena noticia es que podemos hacer un montón de cosas en casa. Y que es donde tenemos la mayor cantidad de horas de permanencia y donde sobre todo tenemos un buen porcentaje de horas en un momento súper importante que es el descanso, que es el momento del día en donde nos vamos a reparar, que es fundamental para las infancias. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer en casa, nuestro organismo va a responder con creces. Ya sé que pueden llegar a decir, bueno, pero yo puedo hacer todo en casa, pero cuando salgo afuera está lleno de antenas y de tendido eléctrico, sí, pero también afuera está la tierra y está el sol, que son fuentes inagotables. Entonces, tratemos de poner toda nuestro sentido común y la información, luego de cuestionarla y pasarla a cada uno por su filtro, de todo lo que se puede hacer en casa. Entonces, se va a empezar, lo primero que me gustaría comunicarles es que si tienen un electricista amigo, les pueda constatar que todas las habitaciones de su casa, sobre todo las de descanso o las de altas horas de permanencia, como puede ser una oficina, una sala de juegos o la cocina, tenga toma a tierra efectiva, primero. Segundo, vamos a empezar por esa habitación principal, que es donde nos vamos a reparar del día. Entonces, la habitación de descanso tiene que ser, como decimos nosotros, un santuario. Como tampoco tiene que ingresar información artificial de ninguna característica, o sea, ni química ni electromagnética. Entonces, los dispositivos móviles no van a ingresar a la habitación. Vamos a tratar de dejarlos
fuera de la habitación de descanso, y alrededor de las camas vamos a tratar de separarlo de la pared donde tengamos un tendido eléctrico, en la pared del respaldo, unos 30-40 centímetros, y sobre esa pared no vamos a enchufar absolutamente nada durante el descanso. Cosas que me dicen muy comúnmente. No, lo que pasa es que yo uso el despertador. Bueno, poner el celular a todo volumen con la música que vos quieras fuera de la habitación que lo vas a escuchar. Y si no, el despertador a pila. Bueno, pero es lo mismo si lo pongo en modo avión. Si lo vas a poner en modo avión, tenés que desconectar absolutamente todas las aplicaciones, el Wi-Fi, los datos móviles y todas las aplicaciones que estén activas para ahí sí poder reducir la exposición. E igualmente lo vas a poner lo más lejos de la cama, o sea, en la otra punta de la habitación. Lo recomendable es que esté por fuera de la habitación. Entonces, los dispositivos móviles fuera, vamos a tratar de hacer un retiro de 30-40 centímetros del respaldo de la cama, o si tengo una pared en el lateral de la cama, también poder hacer el retiro, sobre todo si tengo un tendido eléctrico. Si puedo elegir dónde ubicar la cama, si tengo una pared donde no hay tendido eléctrico, esa sería la ideal. Otra de las cuestiones es que muchas veces las habitaciones de niños le dejan alguna luz, tratar de buscar algún tipo de estas luminarias que sean a batería o a pila y que sea una luz cálida, que no sea una luz que digamos, disrumpa todo su proceso neuroendocrino del descanso y de la reparación, es fundamental. Con respecto a la casa en general, si nosotros podemos apagar el Wi-Fi durante la noche, por más que el vecino al lado no lo apague, estás reduciendo, digamos, la exposición que tenés de radiación en tu casa. Entonces, si lo podés apagar, sería ideal. Si no lo podés apagar, lo vas a ubicar en la habitación que no tenga espacio de permanencia, digamos, tratar de elegir la habitación o un pasillo donde solo, digamos, se pasa, o en una habitación que no se use y que sea lo más lejano a las habitaciones, pero lo ideal sería apagarlo a la noche. Si está la posibilidad de cablear el internet, es ideal. Yo, digamos, he experimentado en casas y funciona perfectamente, hasta domótica, cableada digamos, sin ningún problema cuando, digamos, están los técnicos preparados para hacerlo. Otra de las cosas fundamentales a nivel de la casa general es tratar de no ubicar en donde está el tablero eléctrico una zona digamos, de alta permanencia. O sea, de donde está el tablero eléctrico tiene que ser una zona de paso, no una zona donde estamos, y menos que esté cercano, digamos, o a la mesa, digamos, donde pasamos nuestras comidas, o a un escritorio, o un sillón donde nosotros estamos, digamos, varias horas. El tablero eléctrico tiene que tratar de estar en una zona que no estemos horas de permanencia. Con respecto a los dispositivos en general, vamos a tratar no se usan cuando se están conectados a su batería, porque ahí, digamos, hay dos cuestiones. El dispositivo móvil tiene un funcionamiento de baja frecuencia, o sea, la batería tiene su propio circuito eléctrico y eso genera un campo que cuando nosotros lo enchufamos a la corriente alterna para alimentar la batería se incrementa. Entonces no vamos a usar los dispositivos mientras se estén enchufando, y cuando se están enchufando los vamos a poner lejos de donde nosotros estamos. Los dispositivos no hay que colocarlos sobre la superficie corporal, se tiene que mantener una distancia, digamos, las legislaciones, va a depender de la marca, pero todos hablan de un mínimo de 4 centímetros. Desde el principio de precaución y desde el buen uso, si lo podemos usar a 10 centímetros con alta voz todo el tiempo sería ideal. No lo vamos a llevar colgado, digamos, ni sobre el cuerpo, en ninguno de los bolsillos, sino que lo vamos a llevar en una cartera o lo vamos a dejar lejos de nuestra superficie corporal.
Y luego, otra de las cosas que por ahí a mí me gusta comentar es mientras estamos en casa, y si, digamos, si podemos desactivar todas las aplicaciones que no estamos en uso, sería ideal. Eh, Hay que tratar de evitar el celular en zonas donde tenemos como obstaculizada la conexión, porque si no lo que estamos obligando es al celular a generar mayor búsqueda de conexión, como son los ascensores, como es mientras vamos en el auto, en movimiento. Esos lugares hay que tratar de evitar de estar usándolos. Eh, lo mismo cuenta para la tablet o para la laptop o la computadora. O sea, mantener una distancia ya ahí con este tipo mínimo de 10, 20 centímetros, tampoco utilizar los enchufados, eh, y tratar de ponerle un filtro de luz azul. eh, digamos, solo recomiendo para todo el día el filtro de luz azul, no solo para la noche. Eh, Y si se va a tomar la decisión con responsabilidad de darle dispositivos móviles a los niños, se los va a dar en modo avión, con datos móviles y Wi-Fi desactivados, con todas las aplicaciones desactivadas, en modo avión, y se va a descargar el contenido que los adultos responsables quieran compartir con sus infantes a cargo. Digamos, para reducir esa exposición. Luego, a nivel de electrodomésticos, también mantener una distancia mínima de 30 a 40 centímetros mientras se está usando, y cuando se deja usar se desenchufa. Eso es, digamos, un hábito que no nos cuesta nada, es cuestión de, de adaptarse, empezar por el que menos nos cueste y luego ir incorporando. Eh, Y con respecto, había una pregunta, si los relojes inteligentes también se aplicaba, digamos, lo mismo que los dispositivos móviles. Claramente, o sea, es lo mismo. Es un dispositivo de campo electromagnético de alta frecuencia que está todo el tiempo buscando la conexión y disparando información. Entonces, lo que yo les recomiendo es que si tiene alguna función y tienen algún objetivo en particular, de acompañamiento a su individualidad, porque están midiendo parámetros puntuales, que quieren llevar a cabo, que quieren tener en cuenta para llevar a cabo cualquier acción, lo usan en el tiempo que lo requieran, y luego, digamos, lo retiran de su superficie corporal. Estas son como acciones que podemos hacer desde el primer eslabón de la higiene electromagnética, que es, digamos, el buen uso de estos dispositivos, porque no van a desaparecer, sino que esto va a crecer exponencialmente, y al menos, desde mi experiencia personal, muy pocas veces he leído el manual de uso para ver cómo se utilizaba. Entonces es importante que empecemos a hacer un doble clic ahí para hacer el buen uso de lo que tenemos en casa, digamos, contacto diario y varias horas al día. Y el tema de los auriculares, no sé si eso creo que no lo mencionaste, lo de los auriculares Bluetooth. Ah, bien, bueno, los auriculares. A ver, el Bluetooth, cuando les explicaba el espectro electromagnético, está dentro de lo que es microondas, o sea, el Bluetooth. Entonces, vamos al sentido común. Estamos, colocando dos dispositivos que emiten, dentro del espectro de microonda, en el tubo auditivo, que tiene un contacto directo, con nuestro sistema nervioso central, con el parénquima cerebral, y que está, digamos, a una distancia de unos 3 a 5 milímetros, de este parénquima. No, de ninguna manera me parece que, no solo me parece, sino que ya está demostrado que no aporta ni suma a nuestra salud. Tenemos la opción de los auriculares con cable, y si pueden ser de tubo, mucho mejor. Que Sí. de tubo es que, digamos, los 30 centímetros más próximos al oído, la comunicación es por aire. En Argentina está el doctor Daniel Orfila, que es un otorrinolaringólogo, cirujano, que él presentó un trabajo, digamos, sobre
la salud auditiva y la presencia y el desarrollo de ciertos tumores que ha crecido exponencialmente en los últimos años, y no es que hay una asociación lineal con el uso, pero es uno de los recursos preventivos hacer, digamos, utilizar auriculares que no sean una fuente directa dentro del tubo auditivo. Claro, esto creo que era un poco lo que te preguntaba antes, que no sé si me llegaste a escuchar la pregunta, de que más allá de los síntomas que podemos tener por exposición aguda, esto que decías de la sensibilidad o el dolor de cabeza, o la electricidad que damos, que bueno, tendrá alguna correlación con algún otro síntoma, eh, como que es necesario, dentro de lo posible, cuidarnos de la exposición, por más que no tengamos ningún síntoma en este momento, porque a futuro sí podemos tener algún síntoma. ¿Eso lo estoy entendiendo bien? No entendí, se me entrecortó, perdón. No, digo que tenemos los efectos tal vez más visibles de una exposición aguda, que eran los que mencionabas antes, pero puede ser que por exponernos a los campos electromagnéticos estemos afectando nuestra salud de una manera que no vemos en el momento, pero que a largo plazo nos pueden producir un problema. Sí, digamos, es una de las informaciones en donde nosotros podemos accionar para pararnos desde el lugar preventivo. Eh, pero con esto también quiero ser como clara, Marina, o sea, no existe una única causa de nada. Entonces, nosotros tenemos que empezar a interpretar cualquier signo y cualquier síntoma que tengamos dentro de las múltiples acciones donde podemos, eh, valga la redundancia, accionar para sumar a nuestra salud. Eh, nosotros, digamos, esta información llega para que nosotros podamos incorporarla y actuar desde un lugar preventivo, como también ocurre con, no sé, el buen uso de, no sé, la cosmética y los ingredientes que elegimos para poner sobre nuestra piel. No hace falta llegar al signo y al síntoma para hacer un buen uso o para tener, digamos, una acción coherente con nuestra biología. Eh, yo creo que, que, que mucho es lo que se puede hacer recibiendo esta información desde un lugar de la libertad que nos da para accionar y que sea uno de los pilares, digamos, que se suman a, digamos, la responsabilidad que nosotros ponemos en el intercambio que tenemos con el medio ambiente, en la elección del alimento, el intercambio que nosotros tenemos en qué ponemos sobre nuestra piel, en el intercambio que nosotros tenemos con la actividad física que decidimos desarrollar el movimiento. Es como un pilar más eh, necesario para que nosotros podamos expresarnos en salud. Claro, creo que tiene que ver un poco con esto del contexto y la visión más general que hablábamos al principio, en vez de focalizarse así como en todas las cosas que nos pueden hacer mal, porque eso es dentro de un mar de cosas. Eh, lo que, lo que sí me parece que está bueno repetir para que quede claro, eh, que, bueno, como vos decís, no solo somos bioquímica y, y nos puede afectar, qué sé yo, un disruptor endocrino porque es parecido a una hormona y nuestro receptor lo recepciona, digamos, sino que también, además de química, somos energía y por eso tenemos que, bueno, atender a la energía externa, así como atendemos a los químicos externos que nos Claro. rodean. Sí, Eh, y que dentro de este concepto, perdón, no, adelante.
¿Estás ahí, Marina? Me quedé yo ¿Sí? sola. No, no, te escucho. No sé qué pasó. ¿Se escucha? A ver. ¿Vos me ¿Sí? escuchás? Ujú. Porque yo no escuché la última pregunta, pero lo que quería agregar es que dentro de este campo electromagnético que tenemos que incorporar como parte nuestra también están, o sea, es el- la expresión de nuestras emociones y de lo que percibimos, que ya la psiconeuroinmunoendocrinología lo ponía en evidencia, como esa emoción, como esa, algo, como esa cosa no material, no intangible que percibíamos, terminaba teniendo una traducción bioquímica, ¿no? Entonces, es desde ese lugar que ahora tenemos que como abrazar este recorrido en salud de características electromagnéticas, eh, desde una visión más del cotidiana del día a día y del intercambio que estamos teniendo. Eh, yo creo que es una invitación eh, que de alguna manera celebra más lo que somos. Cuando, digamos, desde la formación tradicional, que por ahí todos los profesionales que tuvimos una formación universitaria, terciaria, venimos tan materialista, Ujú. cuando se trató de la causa y el efecto, o sea, de forma lineal y como única causa, bueno, ya tenemos la experiencia que nos fue para nada bien. Eh, digamos, desde la medicina tradicional, cuando se veía esa unicausalidad y aparecía esa pastilla para esa única causa que explique el escenario de esa persona que está atravesando, es que el organismo se adaptaba de otra manera y volvía a aparecer esa disrupción en otro lugar. Y lo mismo se expresa en que, bueno, Marina, vos tenés mucha experiencia y mucho recorrido en el escenario bioquímico. Eh, digamos, cuando no se analizó la multiplicidad de sistemas y de aristas que somos, cuando se empezó a ver digamos, el, esto entra por acá pero termina afectando ese otro por allá, digamos, es como que el mismo recorrido y lo que vamos avanzando nos invita a que nosotros podamos abordar de una forma más que celebre lo maravilloso que somos, ¿no? Claro, sí. Esto que decís me recuerda mucho a, a lo que es la quimioterapia o la terapia molecular en cáncer. Yo trabajaba justamente en un laboratorio donde se buscaban eh, moléculas o que, digamos, inhibidores de la molécula que te producía el cáncer. Y ahí hay un caso muy particular de como la primera terapia molecular, eh, que fue como un éxito en su momento y pasó muy rápido a la clínica. Y claro, después, ¿qué pasó? Esas personas, bueno, tenían recaídas porque, sobre todo el cáncer, ¿no? Que como evolución en mini, digo, ya desde la bioquímica se podía ver que eso iba a fracasar, pero bueno, esa molécula funcionaba por ahí al principio y después tenías cánceres mucho más agresivos, y lo loco es que en vez de pararnos a pensar un momento, todo el mundo se volcó a, bueno, y ahora, ¿qué inhibidor le damos a esos cánceres que ahora se volvieron más agresivos? Eh, es una cosa muy, esto, como vos decís, causa y efecto, muy, eh, que sí, que está desconectada como de lo que somos como seres humanos. Y bueno, me parece súper interesante eso, no entendernos solo como química, también como energía, y aunque sea, bueno, solo química, tampoco no es una molécula con su inhibidor. En ese sentido, ¿no? Porque cuando hablamos de química, bueno, los químicos tóxicos, qué sé yo, está bueno evitarlos, obviamente, sobre todo algunos que, digo, no hay duda que son muy tóxicos, pero como que, bueno,
hacemos otras cosas para mantener nuestra salud, desde la química, qué sé yo, puedes pensar en la alimentación, si se quiere, un montón de cosas. Ahora, si pensamos de la energía, esto de la salud energética, ¿hay otras cosas que hacer además de evitar los campos electromagnéticos? Hablaste un poco de luz, de la tierra, ¿qué quisiste decir con eso? O sea, ¿cómo podemos mejorar nuestra salud teniendo esto en cuenta que somos energía, de alguna manera, por decirlo de alguna manera? Se me entrecorta todo, Marina, pero entiendo que dijiste lo último que digamos, la visión de como un primer escenario, información energética, y luego que se traduce esa bioquímica, y luego que podemos constatar en la biología. Eh, lo bueno es que, digamos, desde todo lo que se va poniendo a disposición y lo que vamos de alguna manera complejizando, eh, yo lo que veo es que el organismo agradece con creces cualquier acción que nosotros hagamos, por mínima que nos parezca. Eh, Vos decís, bueno, ¿qué impacto sistémico puede llegar a tener desde una suplementación hasta el cambio de la pasta dental o el cambio de, no sé, la rutina, de los ingredientes que tengo en mi rutina facial? Eh, no aparece esa linealidad porque no existe nada en nosotros lineal, pero con el tiempo la misma persona empieza a percibir que hay un estado de bienestar que anteriormente no lo percibía. Entonces, eso es lo que nos tiene que convocar a entender de que todo lo que nosotros podamos hacer, toda la información que nosotros podamos pasar por nuestro filtro del sentido común, y hasta de avanzar y digamos, cuestionar y estudiar un poco más o investigar un poco más, que sea digamos, en resonancia con nuestra, con nuestra especie, con esa información que no hay que obstaculizar para que se pueda expresar nuestro proceso biológico, se termina expresando en el corto plazo como un grado mayor de bienestar, y también yo creo que el fin final o común, por más que suene romántico, tiene que ver con la evolución de la conciencia, ¿no? Tener un cuerpo que colabore con ese, que no sea un obstáculo, me parece que lo que nos convoca a todos. Sí, bueno, súper interesante. No sé si querés agregar algo más, lamentablemente no nos escuchamos del todo bien, o si querés contestar alguna preguntita que haya quedado. A mí sí a mí sí me gustaría, como preguntita, simplemente porque mucha gente la hizo, el tema de, que no la tocamos, el tema de las tarjetas estas, Espiro o las yunguitas y esas cosas. ¿Eso sirve? Bien, a ver, el primer eslabón de higiene electromagnética son nuestros hábitos, es ahí. Y luego el segundo nivel es empezar de alguna manera si tengo la necesidad de higienizar aún más mis espacios cerrados, o si tengo, digamos, un contacto que lo percibo como crónico, como desmedido y que no lo puedo todavía reordenar, sí sí existe, digamos, tecnología que nos colabora a reducir su impacto negativo. Sí existe, digamos, tecnología y sistemas que actúan a otro nivel de armonizar, digamos, cada una de estas cosas que vos me nombraste actúan en diferentes escenarios, ¿no? Eh, y yo creo que es un tema aparte que hay que profundizar y hay que ser muy preciso y explicativo en la funcionalidad de cada uno de ellos. No es que ninguno no funciona, todos funcionan, pero tenés funciones de armonizar, tenés funciones de filtrar, tenés, digamos, algunos trabajan más en la generación de iones. Entonces, cada uno tiene su funcionalidad
y cada uno tiene su sitio de acción. Va a depender de tu escenario particular e individual qué es lo que vos estás necesitando. En el caso particular de la tecnología Spiro, es una de las tecnologías que tiene más evidencia científica y que trabaja, digamos, a nivel de esta perturbación cuántica, que es la que, digamos, genera esa bruma electromagnética de interferencia, digamos, en nuestros espacios, en nuestros ambientes y cuando estamos con el uso del dispositivo. Y sí, digamos, todo lo que me nombraste, todo funciona, pero cada una tiene sus diferentes funciones. En la tecnología Spiro en puntual, lo que hace es filtrar la polarización artificial de los campos electromagnéticos. Eh, y luego, ¿qué me nombraste? Orgonitas, Sí, yunguitas y otras tarjetas. O sea, eso por ahí estaría bueno que llames bien a los digamos, o los productores o a quienes se dedican a eso para que te expliquen bien el funcionamiento. Yo sí puedo hablar de la tecnología Spiro, que genera una filtración de la partícula, digamos, de la polarización artificial de estos campos electromagnéticos. Y que pueden, digamos, indagar mucho más en su página, en todos los trabajos científicos que tienen y, digamos, los diferentes parámetros que tienen para evaluar, ¿no?, su funcionamiento. claro, pero en principio, si te entendí bien, no sería algo que necesitáramos si nos ocupamos de todos los hábitos que mencionaste antes, puede ser, salvo que... No, no, yo creo que son como diferentes escalones a avanzar dentro de la higiene electromagnética. El primer eslabón es el buen uso y mucho vamos a sumar, digamos, con estas acciones. Y que va paralelamente con, como te decía, de esta triada, estos tres pilares de acción desde biofísica, que es no solo la exposición a los campos electromagnéticos, eh, digamos, artificiales, sino a los naturales. O sea, tiene que haber un equilibrio. Nosotros necesitamos estar expuestos a los campos electromagnéticos naturales como a la luz natural. Entonces, ese Claro, es el primer escalón digamos, de la higiene electromagnética. Y después vas avanzando, digamos, en poder intervenir más en esta arista y en esta convivencia con el medio ambiente. claro. Bueno, buenísimo. Sí, creo que a eso apuntaba un poco mi pregunta, que creo que no me la entendiste bien antes porque no nos escuchamos bien, de que no es solo evitar los campos electromagnéticos, qué sé yo, artificiales, esto del auricular, de Wi-Fi a la noche, etcétera, sino también cuidar nuestra energía, por llamarlo así, exponiéndonos a la luz solar y exponiéndonos a los campos electromagnéticos naturales, ¿no? Exactamente, digamos, es como que no es una sin la otra. O sea, nosotros eh, el otro día particularmente estábamos como haciendo mucho énfasis en eso en un grupo de trabajo. No solo es la sobreexposición a la luz azul, sino es la falta de exposición a la luz natural. Acá no es la sobreexposición a los campos electromagnéticos, también es la falta de exposición a los campos electromagnéticos naturales. O sea, no es, o sea, son los dos a habitar y a tomar acción. Eh, porque, porque el intercambio y la interpretación de salud biofísica necesita esta retroalimentación con los sistemas naturales, tanto la luz visible como los campos electromagnéticos naturales. Perfecto, clarísimo. Bueno, Yani, no sé si querés agregar algo más, me pareció súper interesante. Una lástima que hayamos tenido un poquito de problemas técnicos. Vamos a hacer otro así que nos salga bien de la técnica, porque me parece que es un tema Aparte, súper hay mucha, interesante. hay mucha gente que está bueno que pueda hablar de campos electromagnéticos, De, que de pueda hablar campos. de campos electromagnéticos. Eh, si me permitís, o sea, como poner un poco de énfasis en esto,
de que hay mucho que podemos hacer nosotros, desde el buen uso, desde ser nosotros el filtro de lo que ingresa a casa, tanto de información química como de información electromagnética, y el uso que le damos en nuestros espacios cerrados, que es donde pasamos la mayor cantidad de tiempo. Entonces, para nada sentirnos víctimas, sino todo lo contrario. El cuerpo nos va a agradecer todo lo que nosotros podamos hacer, en coherencia y recordando, la naturaleza que somos. Así que, ay, Exacto, sí. Porque si nos volvemos locos también y nos abrumamos con la exacto, información y pensamos que nos vamos a morir mañana porque me puse una crema, o me puse el celular en, en- en el regazo, bueno, eso es peor al final. Así que exacto. O sea, hay que abordarlo de otra manera. Eh, exacto. Así que, bueno, súper interesante. Y bueno, muchísimas gracias. Muy interesante, no solo los campos electromagnéticos puntuales, como decía, las cosas específicas, sino esta visión de salud que compartís, que es muy poco conocida acá en Argentina y me parece que hay que empezar a darla a conocer porque es, 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 es súper importante, no sé cómo decirlo de otra manera, y súper interesante. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Bueno, gracias, Marina. Muchas A gracias. vos. A vos.